A comenzar hoy la tercera jornada de este seminario destinado a la figura de Paco de Lucía, y esta jornada comienza con la intervención de Juan José Tellez, que hace unos minutos me ha pedido amablemente que lo presentara. Yo creo que presentar a Juan José Tellez en Algeciras es algo complejo, porque creo que es persona suficientemente conocida por, creo que la inmensa mayoría de los que hoy nos encontramos aquí presentes. Pero por si alguien no lo conociera, pues a mí me gustaría refrescarles la memoria, comentándoles que, bueno, Juan José es algecireño, ha pasado la mayor parte de su vida entre nosotros y desde muy jovencito destacó como una persona muy interesada por el ámbito de la creación. Juan José se estrenó, si no recuerdo mal, con unos hermosos libros y poemarios en los que ensalzaba la Andalucía histórica, y desde aquellos tiempos lejanos a los que me estoy remontando, que son más o menos en torno a principios de los 80, del siglo XIX. Del XIX, por supuesto, que es cuando éramos jóvenes. Juan José ha venido desempeñando una importantísima labor en el ámbito de la cultura, especialmente de esta comarca y fuera de ella. Juan José ha desempeñado funciones como periodista, como director durante mucho tiempo del diario Europa Sur. Ha realizado numerosas publicaciones en el ámbito de la poesía. Ha destacado también como viajero importante, ha recorrido gran parte de nuestro planeta, y además de eso, pues se ha interesado desde siempre por el ámbito del flamenco. Juan José ha realizado importantes trabajos de investigación y de publicación referidas a personas muy importantes dentro de la cultura flamenca. Y es precisamente de eso de lo que va a hablarnos hoy, de la figura del eminente músico algecireño, Paco de Lucía, sobre el que Juan José ha realizado una de las que, en mi opinión, es de las más importantes biografías del autor. Yo no voy a hablarles más, simplemente quiero darle las gracias a Juan José por haber contribuido, pues, con su trabajo a que hoy en día estemos los aquí presentes disfrutando de este ciclo de conferencias. Así que cuando usted quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Mario. Perdón por el atraco, pero me parecía feo presentarme a mí mismo y no tenía a un amigo más veterano a mano al que echar el lazo. Siento mucho que el seleccionador no les haya llamado para la convocatoria de esta tarde. Es la única explicación razonable para que estén aquí escuchándonos en lugar de pendiente del partido España-Italia, y les agradezco por lo tanto la presencia. Bueno, el título de la conferencia o de la charla que pretendo invitarles es un tanto extemporáneo: Paco de Lucía en la revolución musical de los años 60. Es pretendidamente raro porque lo que quiero comunicarles tampoco suele ser habitual a la hora de plantear estas charlas. Yo creo que desde que empezamos a reivindicar hace mucho, sus amigos, los aficionados, la figura de Paco de Lucía en su propio pueblo, en su propia patria chica, éramos conscientes de que esta ciudad había sufrido, y esta comarca había sufrido, un proceso de degradación importante en su patrimonio urbanístico, en su patrimonio ecológico, en su patrimonio histórico y en su patrimonio sentimental. De repente, esta vieja y hermosa ciudad, a la que Benito Pérez Galdós a comienzos del siglo XX comparaba con Ronda, se había convertido en el doble de lo que fue en los años 60, con un urbanismo feroz que había acabado con buena parte del paisaje de nuestra infancia, del paisaje de la memoria de varias generaciones. Muy buenas tardes, don Reyes. Estábamos en cierta medida huérfanos de símbolos.
La ciudad había crecido con un aluvión importante de personas llegadas desde todos los ámbitos que en cierta medida habían empezado a construir una ciudad distinta a la que encontraron. Y habían empezado a construirla, o habíamos empezado a construirla desde los peores cimientos posibles, el de la desmemoria, el del olvido, el de la pérdida de ligazón con el pasado. Los pueblos que olvidan su historia, como dijo alguien, están condenados a repetirla, y la historia no merece la pena repetirse en la mayor parte de los casos. En ese contexto, figuras como la de Paco de Lucía, figuras como la de José Luis Cano, el que esta fundación recibe su nombre, figuras como la del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, uno de los principales filósofos del siglo XX, también nacido aquí, aunque a veces confundido, como el caso de José Luis Cano, como malagueño, se nos ofrecían como unos referentes de primer orden para intentar, como dice el himno de Andalucía, volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz, que a los hombres, alma de hombres les dimos. Esa querencia chocaba no solo con el olvido, sino chocaba con una soberbia de aquel que, como diría Antonio Machado, desprecia cuanto ignora. Paco de Lucía, Adolfo Sánchez Vázquez, José Luis Cano, el propio Miguel Mateo Miguelín, aparecían para un sector de la sociedad algecireña como una especie de extraterrestres que no tenían que ver con esa realidad. Solía decirse, y aún hoy se puede oír a un segmento notablemente chiita de la sociedad local, ¿qué ha hecho Miguelín por Algeciras? ¿Qué ha hecho Paco de Lucía por Algeciras? ¿Por qué no han fundado un hospital? ¿Por qué no han fundado un asilo? A mí me da que confunden a los artistas con los presupuestos generales del Estado, que son los que tienen que asumir estas pequeñas realidades cotidianas. Y en ese desprecio que todavía late, en ese olvido, en esa suprema forma de la ignorancia, de la osadía y por lo tanto del atrevimiento, se mantiene todavía esa idea de que no vale que un artista, como es el caso de Paco, asuma su condición local como una brújula permanente. Paco habla de esa Algeciras como si fuera la caracola, de la casa a cuestas que el caracol siempre lleva consigo, como le dijo una vez a Juan Casal. Paco asume la condición de algecireño y de campo gibraltareño en buena parte de los títulos de su obra musical, desde Río Ancho a Fuente Nueva, a La Almoraima, en su último disco Tesorillo. Qué mayor homenaje a su tierra, a sus raíces, a su mundo, que ese permanente recuerdo en el título, que a fin de cuentas es el mascarón de proa de sus interpretaciones. Sin embargo, empero se mantiene todavía esa especie de extraña... Se mantiene todavía esa especie de extraña pulsión localista que a mí me resulta bastante pintoresca. Esos algecireños que renuncian o que pretenden renunciar a sus figuras emblemáticas por el hecho de que esas figuras emblemáticas no estén suficientemente ligadas como ellos pretenderían con la ciudad, me lleva a pensar en un Cádiz, por ejemplo, que renunciara a Manuel de Falla por el hecho de que el hombre se fuera a vivir a Granada y apenas volviese a Cádiz para más que algún que otro concierto, o a intentar buscar las puertas de la Atlántida en la isla de Santipetri con César Pemán en una memorable fotografía de los años 30. O como si Málaga y los malagueños renunciaran a Pablo Picasso porque el hombre no acostumbraba a pasear con sus muchas mujeres por la calle Lario. Creo yo que todavía, 30 años después de que intentáramos esa reivindicación de nuestras señas de identidad, seguimos en gran medida perdidos en nuestro propio ombligo.
perdidos en nuestra propia ignorancia y perdidos en nuestra propia osadía. Se siguen formulando esas preguntas, se sigue condenando la memoria de Sánchez Vázquez a un callejón sin asfaltar en el Rinconcillo, que cuando el hombre ya no, en estos años ya ha cruzado la frontera de los 90, lo llevé hace 10 a conocer su calle y me dijo, pero yo tengo una calle en la ciudad. Nadie se había preocupado de enviarle a México una comunicación de que la calle se le hubiera abierto, aunque fuera en un lugar bastante hostil. Y bueno, todavía habría que recordar cuando existió el empeño manifiesto de un segmento de la política local de intentar quitarle el nombre de José Luis Cano a esta fundación porque no mostrara suficiente cortesía para con las autoridades locales del momento. Con Paco y con Miguelín, al ser símbolos mucho más populares, esa osadía es todavía más audaz y persistente, y creo que es inútil combatirla. Siempre habrá alguien que se plantee por qué Paco de Lucía no está aquí, por ejemplo, en esta jornada. Siempre habrá alguien que se plantee que Miguelín en el fondo era de Murcia, y siempre habrá alguien que renuncie probablemente a lo mejor de los símbolos que nos pueden ayudar a construirnos o a reconstruirnos como pueblo. Quizás porque en ese tiempo hemos perdido la batalla del urbanismo, quizás porque en ese tiempo hemos perdido la batalla de la ecología y hemos perdido la batalla de nuestras propias señas de identidad. En el caso de Paco, y vuelvo al título de esta conferencia, me gustaría enmarcarlo hoy en lo que fuimos en un momento histórico de esta zona, de este territorio fronterizo. Verán, este seminario sobre Paco de Lucía, en el fondo no pretende ser un homenaje a Paco de Lucía, pretende ser un homenaje a nosotros mismos, porque es un honor que entre nosotros haya existido un genio del alcance y de la catadura de Paco de Lucía, y tenemos motivos para celebrarlos y motivos para reflexionar sobre ellos, sobre todo porque para nosotros, para sus vecinos, para sus paisanos, Paco de Lucía no solo debiera ser ese músico que emociona a media humanidad, no solo debiera ser ese genio cuyo nombre y cuya apariencia está inscrita ya en la historia del siglo XX y de parte del XXI, de lo que llevamos del XXI. Para nosotros también tendría que ser un símbolo de nosotros mismos, porque Paco de Lucía es uno más de nosotros mismos, que se nutrió de la misma atmósfera que se nutrieron nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nosotros mismos y algunos de nuestros hijos. La atmósfera de un territorio entre dos aguas, de un territorio estrecho que participa al menos de 3 culturas diferentes, probablemente de más. De la cultura que nos viene del Magreb, de la cultura que nos viene a 11 millas de distancia de Marruecos, de esa otra cultura absolutamente postiza, pero también nuestra, que es la anglosajona de Gibraltar, y de la cultura andaluza en general. Verán, cuando Paco de Lucía nace en Algeciras en diciembre de 1947, en este país se pasaba, como ayer dijo Gerardo Núñez, se pasaba hambre. Hambre seria, había transcurrido una feroz guerra, estábamos todavía en el periodo de la autarquía, que iba a durar al menos, de la autarquía franquista, que iba a durar al menos hasta 1953, que es cuando se firman los acuerdos con Estados Unidos para la construcción de las bases militares, y con la Santa Sede en el primer concordato con el Vaticano, pero estamos todavía en un momento de aislamiento, en un momento de hambre, en un momento de penuria. Ayer Gerardo Núñez decía que era muy importante el hambre para los artistas. Paco también suele ronear de vez en cuando con lo del hambre y suele decir frases tan estupendas como
Yo antiguamente, cuando pasaba hambre, miraba la boca de la guitarra y de ahí salía música. De un tiempo a esta parte, cuando miro la boca de la guitarra, solo veo salir billetes de 1000 pesetas, decía hace ya muchos años. A senso contrario, algún que otro vecino todavía dice, pero ese Paco de Lucía, ¿cómo va a tocar bien con el hambre que ha pasado de chico, que yo lo he visto? Y María, la madre de José María Bandera, la hermana de Paco, remataba la faena de una forma bastante expeditiva y decía, pero Paco, ¿tú cómo vas a ronear de haber pasado hambre con la cantidad de bocadillos de mortadela que te comías de niño? Paco no sé si pasaría hambre, pero el pueblo español sí pasaba hambre cuando nació Paco de Lucía. Y uno de los territorios en donde ese hambre se aliviaba gracias al extraperlo, gracias al trasiego de la frontera, era precisamente el campo de Gibraltar. En la línea, la velada y fiestas del verano se conocían a escala española como la salvahora, porque era la feria que salvaba la economía de todos los feriantes, de todos los turroneros. Era el único lugar donde podían hacer dinero en una España maltratada por el hambre, por la represión, por las estrecheces y por todas las guerras. En esa atmósfera los flamencos se buscaban la vida. Es la atmósfera que viven artistas de muy diversa talla, artistas que a veces ni siquiera pueden dedicarse plenamente a ser artistas, como fue el caso absolutamente legendario y escalofriante de Tío Mollino. Artistas que tienen a lo mejor que buscarse la vida en otros territorios, como ocurrió con Antonio Chaqueta en Madrid, porque no, el flamenco local no daba abastos para que pudiera ser considerado una industria. Pero también esta es la zona en la que ese cierto dinero del extraperlo, ese cierto dinero del puerto, ese cierto dinero de la lonja de pescado, ese cierto dinero de las almadrabas del estrecho, promueven, por ejemplo, que Paco Vallecillo contrate a Antonio Mairena para actuar en las almadrabas de Tarifa. Eso da pie a que Juanito Valderrama pase con frecuencia por casa de la familia Marín, de su compadre Pepe Marín, camino de Tánger, en donde uno de aquellos días va a estrenar El Emigrante. El Emigrante, que como en una ocasión me reconoció Juanito Valderrama, aquel viejo militante del batallón libertario Fermín Salvochea durante la Guerra Civil, él no hubiera querido titularlo El Emigrante, sino El Exiliado, porque la mayor parte de los españoles que le oían en Tánger no eran emigrantes económicos, eran emigrantes políticos que huían de la intolerancia de una España en llamas. Ese Juanito Valderrama que se lleva a bordo de la compañía Ramón de Algeciras para como una especie de milagro artístico, para que a través de Ramón Paco empieza a conocer las farsetas de Niño Ricardo, aunque las transformara de cabo a rabo, y Ramón se cabreara con él y le dijera, Paco, no, esto tiene que hacerlo como Dios manda, y Paco hacía lo de Niño Ricardo, pero no era lo de Niño Ricardo, a pesar de que muchos años después en Nueva York Sabica le recomendara, como ayer se dijo aquí, no hagas más farsetas de otros artistas, haz tus propias farsetas, y Paco sospeche, como sigue sospechando, que Sabica le dijo aquello porque las farsetas que tocó no eran de Sabica, sino de la competencia. Ese era el mundo en el que se desenvolvían los flamencos de aquí. Era el mundo que se desenvolvían los pescaderos de aquí. El campo de Gibraltar, en la época en que nació Paco, concentraba el mayor número de trabajadores forzados del franquismo. Se dice que el Canal de los Presos en Sevilla, que el Valle de los Caídos, es el mayor número. Hay historiadores campos gibraltareños como José Manuel Algarbani que tienen los datos precisos. El campo de Gibraltar se había convertido en un formidable reducto de esclavos del franquismo. Gente de izquierda, o simplemente gente demócrata, o simplemente gente que le tocó estar en otro bando de la contienda y que terminaron purgando sus cuitas trabajando como forzados en esta zona. Es verdad que para ellos supuso
un sufrimiento en gran medida, porque a nadie le gusta, evidentemente, la condición de trabajadores forzados. Pero también quiero añadirles el matiz que la presencia activa de esa población en la zona también supuso una fuente de heterodoxia, de una cierta liberalismo en una sociedad que ya era liberalmente fronteriza. Se dice que la libertad y las ideas vinieron a través de los puertos, a través de los barcos. En un territorio como este, las fronteras no solo la cruzaban las medias de nylon, las piedras de mechero, el tabaco o la mantequilla del pato, también ideas nuevas transitaban esas fronteras a través de Gibraltar, a través de Tánger, a través de Ceuta, a través de la acera de la Marina de Algeciras. El ambiente del pescado daba dinero, pero el ambiente, esa otra atmósfera espiritual nos hablaba de unas costumbres bien ajenas a las del nacionalcatolicismo, nos hablaba de unas costumbres mucho más permisivas. Sabéis, quienes conocéis de cerca la historia de la familia de Paco de Lucía, que Antonio y Lucía tuvieron bastantes problemas para resolver su condición legal, porque habían contraído matrimonio o se habían convertido en pareja durante la permisividad republicana, y de repente se les vino encima todo el aparato represivo de la dictadura. Tan encima que Lucía tuvo que ir a pedir por la vida de Antonio al gobierno militar. Detenido en las primeras horas por el terrible imperio del comandante Coco, que en los primeros meses de la guerra, que no de la posguerra, fue una posguerra anticipada, costó la vida a no menos de 300 algecireños ejecutados en esos momentos tan terribles para la historia española. Esa atmósfera, como digo, daba un cierto talante liberal distinto al que primaba en el resto de España, pero también, como digo, daba más dinero del que circulaba por el resto de España. Eso permitió una cierta nocturnidad y alevosía, una cierta mayor alegría en los bares, y sobre todo en la vida nocturna, como digo, de las whiskerías, de las salas de fiesta. Había dos whiskerías emblemáticas en Algeciras, el Bolonia y el Paisaje Andaluz, en donde se buscaban la vida los flamencos. Era un mundo, como recuerdan los flamencos antiguos de aquí mismo, bastante sórdido, bastante divertido, hasta cierto punto sórdido, hasta cierto punto divertido. Los flamencos se reunían con las chicas de Arterne, los camareros. Todo era una especie de complot para intentar que el señorito, que fundamentalmente trabajaba en el ámbito de la exportación de pescado, pudiera gastarse el mayor dinero posible sin daños colaterales. Escondían las botellas debajo de la mesa para que pareciera que se habían bebido más botellas de las que se bebían, y se cantaba flamenco. Y se buscaba a alguien que supiera tocar lo que fuera, la guitarra, la bandurria, lo que les echaran. Por ello, Antonio Sánchez Pecino, que había sido un superviviente desde los 8 años, un huérfano desde los 8 años, que se había buscado la vida a bocados en una sociedad y en un tiempo terrible, vio claro la jugada, sabía que faltaban guitarristas y empujó a sus hijos hacia una especie de formación profesional acelerada en la guitarra. Era una forma de sobrevivir, era una forma de salir adelante en momentos difíciles. Esta era la atmósfera general, como digo, era una sociedad en la que la leyenda de Corruco, de Algeciras, que realmente era de la línea, pero que creció, que su arte creció en Algeciras, terminó muriendo durante la Guerra Civil. Era el ámbito de personajes tan legendarios como el Niño de las Botellas, como Rafael el Tuerto, pero todo eso convivía también con el peso de la copla. La copla es la banda sonora, en gran medida las canciones para después de aquella guerra, que sirvieron como banda sonora a la España, aquel primer periodo autárquico de la España franquista. Sin embargo, en el campo de Gibraltar había otros añadidos.
Ese añadido fundamentalmente venía de ahí enfrente, venía de ese Gibraltar inexpugnable a donde miles de trabajadores de Algeciras y del resto de la comarca acudían a diario en el Ailine, en el Evira, en los barquitos de vapor que cruzaban la bahía a trabajar donde fuera, a trabajar en el astillero de Gibraltar, en el arsenal, y traían a cambio de un sueldo más bajo que el de los ingleses, más bajo que el de los gibraltareños, un mandado de extraperlo que nos permitió conocer, probablemente antes que en otros lugares de España, las canicas o las bolas, que aquí le llamábamos meblis, los chicles, que aquí le llamábamos chingua, el regaliz, que siempre le llamamos liquor bar, y otras glorias de la industria chuchera internacional, que aquí nos estaba tan vedada como la leche en polvo, que iba a empezar a llegar de un momento a otro a la base de Rota a partir de los acuerdos del 53. Bueno, de Gibraltar, ahí tan cerca, también provenía algo intangible. De ahí provenía la música de la emisora, de la vieja emisora de la base militar, la música de lo que sería después la Gibraltar Broadcasting Corporation, una música cargada de elementos ajenos a los nuestros, pero de elementos cómplices. Eran emisoras que insólitamente, al contrario que en las nuestras, en las que sonaba preferentemente Pepe Pinto, Canaleja, después, perdón, Enrique Montoya, Valderrama, allí sonaban Pepe Pinto, Valderrama, Enrique Montoya, pero al mismo tiempo sonaba Bing Crosby, sonaba Matt Monro posteriormente, empezaban a sonar los Beatles y los Rolling en el amanecer del rock and roll, en la gran eclosión del rock and roll de los años 60. Pero es que no solo había ese mundo cómplice, musicalmente cómplice, que describió magistralmente Albert Hammond en una canción titulada Mi Andalucía, en el que desde Gibraltar nos cuenta esa herencia musical de la copla, sin que nosotros a cambio hayamos asumido nunca esa otra herencia que ellos nos dieron de ritmos anglosajones que iban a ser definitivos para el panorama mundial de la música a partir de los años 60. Había otra influencia musical importante en el estrecho que también nos venía por el aire del mar, era la música del Magreb, era la vieja música andalusí que los marroquíes seguían conservando en vez de que la hubiéramos conservado nosotros. Era la música que se hacía en Al-Ándalus hasta 1492. Era la música que seguían manteniendo orquestas de música andalusí como la de Tensamani en Tánger o como la de Checara en Tetuán, ambos ya definitivamente muertos. Era una música nuestra que ellos hacían al otro lado del mar, que ellos mantenían al otro lado del mar y que compaginaban también con aquel emigrante de Valderrama o con el flamenco de Antonio Mairena, por ejemplo, al que Paco Vallecillo llevó en más de una ocasión a la otra orilla del estrecho. Ese mundo cómplice yo creo que supuso, es una interpretación, es una teoría, la gran marmita del druida Paco de Lucía, donde puso a hacer la pócima de su música, que es mestiza y fronteriza como este territorio. En el campo de Gibraltar en los años 60, más allá del ámbito flamenco, ocurrían cosas importantes a escala musical. Les he hablado de Albert Hammond. Albert Hammond es un gibraltareño que termina viviendo en California después de pasar por las célebres Mañanas del Price en Madrid, en la emergencia del rock and roll español. Albert Hammond es el autor de Nunca llueve al sur de California, de una serie, I Am a Train, de una serie interminable de canciones que llenarían parte de los años 60 y 70. Hammond, como digo, nunca ha olvidado sus raíces andaluzas. Hammond nunca ha olvidado esa querencia, esa pulsión andaluza que ha llevado al ámbito de la música anglosajona. A cambio, a este lado de la verja,
tuvimos uno de los primeros ejemplos de grupos de rock importantes en los años 60, los Rocking Boys, un grupo linense que andando el tiempo terminaron interpretando música barroca, aún algunos de sus músicos lo hacen. Pero también tuvimos otro ejemplo en Los Ángeles, un grupo de Granada cuyo vocalista y batería era precisamente de Algeciras. Cito esto que no tiene nada que ver con el flamenco, que no tiene nada que ver con Paco, para hablarles de un clima que probablemente explique por qué el ciudadano Francisco Sánchez Gómez, crecido ya en otro momento de la historia, sin tanta hambre, con un poco más de liberalidad, incluso por parte de la dictadura que dejaba de ser autárquica para convertirse casi en tecnocrática, Paco empezaba a vivir en un mundo cada vez más mestizo, lleno de estas pulsiones fronterizas que a un segmento de la sociedad local nunca le atrajeron, pero que a otros sencillamente nos sigue fascinando. Este territorio en que amalgaba tantas culturas, la suma de esas culturas tiene que dar algo de verdadero relieve. Paco, por otro lado, es un individuo cuya primera gira, junto a José Greco y a su hermano Pepe, tiene lugar por Estados Unidos. Estados Unidos en 1964 es uno de los grandes escenarios de la gran revolución del rock and roll, que es absolutamente definitiva para retratar lo que ocurriría en el panorama de la música o en el panorama de la juventud mundial en las décadas siguientes. Aún todavía vivimos de esa herencia musical, a veces, a menudo despreciada por los flamencos, porque desde luego forma parte de un código musical distinto. Es en esos años, en el año 1963, cuando Sabicas precisamente graba con Joe Beck un disco que se titula Rock Encounter. Tanto Joe Beck como Sabicas han maldicho ese disco, creen que no tiene suficiente calidad, que fue algo absolutamente comercial, pero es la primera vez en que un guitarrista flamenco y un guitarrista de jazz, más que de rock, se reúnen para hacer una música que no es ni de uno ni de otro. Los resultados son tan poco estimables como los que darían fruto del encuentro entre Paco de Lucía y Pedro Iturralde en el Festival de Jazz de Berlín del año 1967, a partir de aquel encuentro jazzístico en Berlín, que es la primera vez en que Paco entra en un ámbito musical que no es estrictamente flamenco, aunque él mantiene más que nunca sus hechuras flamencas. A partir de ese encuentro es cuando graba Flamenco Jazz con Iturralde, dos discos en los que se deja ver una cierta impostura en el planteamiento. Realmente no es un planteamiento de fusión, es un planteamiento de diálogo entre ambas músicas, y tanto para Iturralde como para Paco parece inicialmente fallido, aunque andando el tiempo se haya reivindicado claramente como un elemento pionero en la música. Quiero decir que esa gira por Estados Unidos le pone a Paco en relación directa con un mundo, el estadounidense, en donde está ocurriendo la auténtica revolución musical de aquel momento. Paco sigue siendo un músico flamenco, no participa del gusto por aquella nueva música tan rara que se había comenzado en las caderas estrepitosas de Elvis Presley, que iba a tomar cuerpo en el cuarteto de Liverpool y en los movimientos rockers y mods del Reino Unido. Pero evidentemente eso estaba en la atmósfera, eso estaba en el ambiente, que no solo llevará a Paco a incurrir en heterodoxia futura y en conectarse, aunque sea en la década siguiente, con la gran revolución musical de esos años. También ese espíritu es el que lleva a Antonio, al padre de Paco, Antonio Sánchez Pecino, a emprender aventuras musicales en aquel momento tan aparentemente lejana del flamenco, como la de promover el sonido caño roto, al que ya aludimos en la primera sesión de esta jornada.
Habría que ponerse en la piel de ese viejo veterano aficionado como Antonio al flamenco canónico, para descubrirle metido en las entretelas de un tipo de renovación flamenca, de un flamenco que no lleva históricamente ese nombre, en las turbulencias de los años de la transición española. Evidentemente, Paco, con esa secuencia, estaba llamado a hacer cosas diferentes a las del flamenco tradicional, y las hizo. Se han analizado las influencias en Paco de la guitarra de Montoya, por supuesto, de sus maestros, de sus referentes, de la falseta de Niño Ricardo, de la conversación con Sabica, del aprendizaje con Ramón, con su padre, desde luego. Pero esa otra relación de Paco con otras músicas que se sigue manteniendo es herencia de una década en la que Paco creció. Pasó de ser adolescente a ser un joven, y Max Aub decía que uno es de donde estudia el bachillerato. Paco estudió el bachillerato de la vida en los intrépidos años 60, que fueron los años del mayo del 68. En el año 68, nuestro mayo particular fue el encuentro entre Paco y Camarón. Estamos hablando de los años de la guerra de Vietnam, estamos hablando de los años en que se mitifica para siempre la figura del Che Guevara, cuando se pide que la imaginación suba al poder, cuando las mujeres empiezan a reclamar su sitio en la sociedad. Es en ese clima cuando se forja la música de Paco. No podemos pensar que Paco está perpetuamente encerrado en la habitación de su casa de la calle San Francisco o de la calle Ilustración de Madrid. Paco es un individuo que está en el mundo, que participa en gran medida de esa revolución, y que de entrada va a empezar a dar síntomas de que algo de todo aquello lo ha incorporado a sus propias vivencias en los años del tardofranquismo, en los últimos años de la dictadura franquista y en los primeros años de la transición. Paco salta la valla del flamenco, coquetea con mundos tan absolutamente, en principio, lejanos del flamenco, como puedan ser desde los marismeños a las grecas, ámbitos absolutamente ajenos a su propio, en principio, paisaje musical inmediato. Paco entra de lleno en la liza de la transición política española, quizás por la complicidad de algunos amigos suyos, pues quizás por la propia complicidad de Casilda, en principio implicada con la causa del Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván. Paco es una de las piezas que se suma a una revolución política, social y musical en aquel periodo. La iconografía de Paco en aquel momento no es distinta a la de personalidades musicales de la época, como puedan ser Joan Manuel Serrat o el movimiento de la canción de autor, del que Paco, por cierto, hereda algunas cosas que no suelen tenerse en cuenta. Paco hereda, por ejemplo, la estética de la canción de autor. Paco pone fin a las camisas con chorreras de los flamencos, al traje corto y el sombrero cordobés. Paco se viste como Alberto Cortés y como Joan Manuel Serrat. Y Joan Manuel Serrat y Alberto Cortés se visten en esa época como se vestía Jacques Brel 10 o 20 años antes, y el mundo de la chanson francesa. Esa revolución estética tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, lo mismo que tiene que ver el disco de La leyenda del tiempo, las idas y venidas de Camarón a Londres, con toda la transformación del rock andaluz que iba a poner en marcha. Aquí lo tuvimos el lunes, un productor como Ricardo Pachón y grupos históricos como Smash. Paco está metido en esa melé, y así que no sorprende, por lo menos a mí no me sorprende en absoluto, que andando el tiempo Paco pueda sumar su guitarra a la del propio Joan Manuel Serrat en Utopía, por ejemplo, o a la de Luis Eduardo Aute en un recitado, pueda sumar su guitarra a Alejandro Sanz o a Bryan Adams. Paco sigue mirando todas estas experiencias como algo menor, como un entretenimiento, como un juego. De hecho, grabar la canción
que acuñó con Bryan Adams para la banda sonora de Don Juan de Marco, lo que le varió fundamentalmente es un par de semanas en Jamaica que se lo pasó estupendamente, ¿no? Más allá de la canción propiamente dicha. Pero difícilmente creo yo que hubiera podido compartir ni siquiera escenario y pulsión con los músicos de jazz si no hubiera tenido, como digo, ese magma previo, esa condición pluralmente fronteriza que nos concierne a todos en este territorio, por el que no solamente cruzan personas, mercancías y contenedores, sino también de vez en cuando ideas y ritmos musicales. Recuerdo que una vez Paco me contó, y lo he referido en los libros, que cuando empieza a actuar con John McLaughlin, con Ardy Meola, con Larry Coryell, en lo que fue una cierta... un cierto artificio de la casa de discos, Paco estaba absolutamente perdido. Paco decía que durante la primera semana lo único que logró es que le doliera la cabeza, porque no sabía cómo improvisaban los músicos de jazz, porque no reconocía la forma de improvisar en base a los estándares, pero solo le costó una semana aprender a moverse en el mundo de la improvisación jazzística. Evidentemente que la genialidad de Paco es insobornable y su conocimiento musical, pero también llevaba suficientes avíos y suficientes, sobre todo, entendederas abiertas para poder incorporarse a otras culturas musicales. Estoy hablando del jazz, pero también podremos congeniarle con Ravi Shankar y con músicos de culturas orientales que ni siquiera tienen nada que ver con el ámbito de las músicas occidentales en las que podría participar no solo el rock and roll, la canción de autor a la que he citado, el jazz, sino también, por supuesto, el flamenco como puente entre Oriente y Occidente. Creo que le hacemos un flaco favor al flamenco al intentar encasillar exclusivamente su estudio en el ámbito del flamenco. El flamenco, a partir de Paco de Lucía, ya no es un compartimento estanco. Sigue siendo nuestro flamenco. Hasta hace años había una polémica abierta entre los partidarios de la fusión y los partidarios de la conservación en lo que se decía su pureza del canon clásico del flamenco. Paco suele reírse cuando se habla de pureza y de flamenco en la misma frase. Son dos palabras absolutamente antípodas. Si el flamenco es algo felizmente impuro, mezclado, promiscuo. El flamenco es una especie de maravillosa ropa vieja que comemos con las maravillosas sobras de muchas culturas musicales. Paco ha ido incorporando a esa olla común sabores muy distintos de muchas otras culturas, pero sobre todo indudables sabores de su tiempo. Ojalá nosotros fuéramos tan fieles a esa conexión con el universo que nos sigue proponiendo Paco de Lucía y no nos siguiéramos encerrando en esa obsesión localista que pregunta continuamente por qué los artistas no fundan hospitales ni asilos. Muchas gracias. Un turno de palabra, ¿no? Entramos allí en el Duque y había allí un escándalo de tanta gente para examinarse y aquello era una casa de locos. Y le dice el padre al Paco, dice, mira, coge esa caja de cerveza que hay ahí, vacía, y te va a aquel rincón y te pones para la pared y te va calentando las manos para cuando te toca a ti. Y se fue el Paco y el rincón
Y cuando empezó a tocar la guitarra, se fue aquello quedando en silencio y todo el mundo fue allí al rincón a escuchar a Paco. Y cuando lo examinaron, dice el Pinto, dice, qué pena que no poder escuchar a estos niños. Pues, le dijo que cantara, empezó el Pepe cantando por alegría. Y no lo dejo de terminar, ya ustedes están aprobados. Ustedes están aprobados ya. El Paco tocando, lo vea. Y dice el Pinto, si pudiéramos escucharlo un ratito, le digo yo, si hubiera un sitio que pudiéramos estar allí reunidos, dice, en mi casa, y el Pinto tenía un bar en la Campana, que era un salón como esto, de bajo tierra. Y llegamos allí, y cuando llegaba estaba aquello lleno. Ya estaba aquello lleno de gente. Y empezaron a pedirle que cantara el Pepe y tocara el otro. Y allí estuvimos 2 horas, ya no tenían nada que pedirle, dice el Pinto. ¿Qué podemos hacer ya? Ya lo conoce todo. Y dice, esto no es una cosa corriente, me dice a mí. Digo, pues eso es lo que hay. Y otra cosa muy curiosa, cuando fue al concurso de Jerez, en el concurso de Jerez, cuando llegamos allí, había allí un montón, todos los artistas. Había unos pocos, claro, de eso nos enteramos después, que iban contratados con un premio. Jarrito, Rocío Jurado. Jarrito, Paco Aguilera, Rocío Jurado. Estaba... Rocío Jurado también. Y estaba el Toronjo de Jerez, de Huelva, que ganó. Paco Toronjo. Paco Toronjo, que ganó el premio. Y le dijeron que tenía que partirlo con Rocío Jurado. Y dice, ¿pero eso quién lo ha ganado? Dice, usted, pero tiene que partirlo. Porque así la habíamos contratado a ella. Y Jarrito con otro premio, Paco Aguilera, había más que estaban. Se formó un escándalo allí. Porque a la hora de dar los premios, todo el mundo estaba que los premios eran para los niños. Y se formó un follón. Y se formó la grande. Decía, los premios se repartirán mañana en el bosque. Y todo el mundo se fue para el bosque. Y tampoco lo pudieron dar allí. Y al final tuvieron que darle un premio especial, ¿no? Sí, tuvieron que darle un premio al Pepe. Decía que era muy chico, porque lo había admitido. Y cuando le tocó a ellos de salir allí en el Villa Marta, había un hombre a mi lado y dice, hay que ver ahora si acaso el niño, después de estar 2 horas ahí de pie, como eso estaban cuando los llamaban, estaban todos de pie detrás, cuando los llamaban ponían la silla delante y ahí cantaban y tocaban. Y le digo yo, mire usted, lo que menester que lo dejen de terminar.
¿Usted los conoce? Digo, sí, pero que lo dejen de terminar. Había el murmullo que hay siempre para escuchar de cantar y de tocar, que todos queremos saber. Y todo el mundo decía, ¡bum!, ya estaban hablando. Y cuando le empezó el Paco a tocar la guitarra, se fue aquello callando y se quedó en silencio todo. Y salió el otro cantando por seguirilla y se formó una. No lo dejaron de terminar. Le digo yo, ¿ha visto usted cómo no lo dejan de terminar? Es que era el colmo los dos. Porque el Pepe también cantaba. Aquello fue. Imagínate la foto, luego llegamos al estudio, en la pecera pegada a las fotos, todo el mundo allí, el ingeniero, todo el mundo viendo. Estamos en el Ecuador justo de este seminario dedicado a Paco de Lucía. Se han dicho cosas muy interesantes hasta ahora y lo mejor, como decíamos, queda aún por llegar con otras 2 jornadas sumamente interesantes. Antes de iniciar la mesa redonda que hoy nos ocupa en este Ecuador, Paco de Lucía, Paco en el mundo, a mí me gustaría agradecer a quienes han tenido la feliz idea de hacer algo tan interesante como un seminario de estas características en la tierra de Paco. Parece que estamos hartos de repetirlo, pero hace falta decirlo en voz alta. Es increíble. Lo mejor con diferencia que tenemos para exportar, quitando a Tellez. Esa genialidad, ese punto maravilloso. Paco nos ha colocado a nosotros en el mundo. Algeciras, antes de Paco era Algeciras solamente. Ahora Paco de Lucía es un referente que nos representa a todos nosotros. Entonces, a mí me gustaría, de alguna forma, reseñar eso que es muy importante para nosotros. A nivel cultural, a nivel emocional, estar orgullosos de lo que poseemos, de quiénes somos. Que no solamente salgamos en las noticias por el New Flame, por las pateras, por el puerto, por el tráfico de estupefacientes, por cosas negativas. Vivimos en una zona, en un entorno absolutamente privilegiado y probablemente, como decía Juan José hace un momento, algo tiene que ver, mucho tiene que ver este enclave con estas culturas que nos amamantan y nos alimentan. A ver si este es la primera piedra, el primer punto para avanzar en condiciones en este sentido, en muchos aspectos a nivel institucional, sobre todo y especialmente, porque yo creo que esto es como todo, es empezar y luego ya todo sigue, ¿no? Es un hábito también asistir a conferencias o asistir a eventos culturales. Si no lo tenemos, rara vez vamos a ser públicos. Bueno, hablar de Paco de Lucía en este mundo de 2008. Tellez nos ha puesto en antecedentes de lo que era la España de cuando nació Paco, de diciembre del 47, pero sobre todo de cuando empezó a tener Paco de Lucía conocimiento y razón. Efectivamente, apenas tenía 14 años cuando hizo su primer viaje internacional a Estados Unidos. Salir de aquí, de este entorno, después de lo que ya sabemos, de cómo Antonio, de cómo su padre le machacaba desde pequeñito, y lo digo en sentido literal, para que practicara, para que aprendiera, para que fuera muy bueno dentro de lo suyo. Y verse, una trata de hacer esa especie de viaje en el tiempo, imaginar a ese Paco jovencito, me imagino que con más miedo que vergüenza, sin saber qué tenía entre las manos, recién conquistado, creo que fue un festival en Jerez que le posibilitó ese viaje a Estados Unidos, y verse en esa gran manzana, bueno, impresionante. No obstante, yo creo que si Paco de Lucía no hubiera salido de aquí, seguramente seguiría siendo el mismo genio, o tendría una parte de esa genialidad, pero no estaríamos dedicándole un seminario, ni le reconoceríamos como el artista por antonomasia. Quizá porque en la vida, y lo digo de forma genérica, haya que tomar distancia de las cosas para aprender a valorarlas.
Y fijaos, desde la bajadilla, en ese cruce con la Fuente Nueva, en la calle San Francisco, a Estados Unidos, a Japón, esta tarde, no me quiero enrollar mucho porque creo que ellos son mucho más doctos, aunque quieran ser todos palmeros de las palabras de Tellez, en la materia, para ubicarnos en esa importancia que Paco tiene y para salir insuflados de orgullo. Hoy una jornada más, ellos tienen nombre y apellidos y conocimiento muy cercano de la figura de Paco y de la proyección internacional de Paco de Lucía. A mi derecha, creo que le conocemos todos, tengo a José María Bandera. José María es guitarrista, no es solamente el sobrino de Paco de Lucía. Ayer estuvo con nosotros y a él se le quedó algo pendiente. Muchas cosas, porque ha vivido y ha formado parte de la vida de Paco, no solo en ese itinerario, en esa orografía emotiva y sentimental, sino también profesional, porque fue miembro del trío que formaran Paco Cañizares y él, también componente del sexteto. José María empezó a tocar la guitarra con apenas 9 años, desde los 80, 84, 86. Se fue a Madrid, allí ha convivido y ha compartido con gente de la talla de Ketama, de La Macanita. Ha trabajado no solamente con Paco de Lucía, digo no solamente, y con Cañizares, sino con los músicos más relevantes de nuestro país en cuanto a flamenco se refiere. Ayer mismo teníamos con nosotros a Manolo Sanlúcar. Con él hizo, por ejemplo, Medea. Ha hecho colaboraciones en discos maravillosos de Kiko Veneno, de Manolo García, de Duquende. Esta semana pasada ha trabajado con José Carreras. Y actualmente lo que está haciendo José María, amén de asistir a este seminario, está siendo el director desde hace 5 años, el director musical de la compañía de Sara Varas. Yo creo que a José María hay muchísimas curiosidades para preguntarle, a ver si, como estamos así tan cerquita y como ha arreciado el viento y hace algo de frío, luego nos entonamos y nos... Ha estado 12 años en el Ballet Nacional. Pero como eso se dijo ayer, digo, pues... a variar, pero gracias, primo. Que me han dicho que eres mi primo. Siguiendo... sí, es Quiro. Siguiendo por este bando, contamos con la presencia de un señor que a mí me resulta un personaje muy curioso. No, fuera parte, que decía el otro. Se llama Juan Estrada. Juan es guitarrista y ha sido guitarrista profesional. Y Juan, yo creo que es una rara avis, porque Paco todo lo ha hecho en familia en cuanto a negocio se refiere. Y sin embargo, Juan Estrada, en un momento puntual y coyuntural, allá por el 93, cuando Paco estaba en Playa Carmen, en México, se conocieron de una forma más íntima, forjaron una amistad tal que hoy en día, desde el año 2001, Juan Estrada, perdón por el chicle, Juan Estrada es el responsable de la única empresa no familiar de Paco de Lucía, una empresa que se llama Lucía Gestión, que montaron Paco y él. Se ocupa de la página pacodelucía.org, pero también de muchísimos aspectos es que... semifamiliar, porque está Ramón de Algeciras también en la sociedad. O sea que, pero vamos, para mí es un privilegio, pues que, por supuesto, ¿no?, que Paco me confiara bueno, más que confiarme fue lo que le tuve que pagar yo a él para que accediera a hacer una página web, ¿entiendes? Pero bueno. A mí luego me encantaría saber, en Playa Carmen, que hay como una especie de paréntesis místico casi, ¿no?, iniciático en la vida de Paco, que luego lo apuntarás de alguna forma, ¿vale? Sí. Aunque no nos ocupen esta noche. Vale. Y a mi izquierda tenemos a Silvia Calado. Silvia es periodista, es sevillana. A ella también le picó el veneno, el mundo del flamenco. Es codirectora de la web Flamenco World, una web que existe desde hace 10 años. Silvia lleva 7, más en concreto es la directora de contenido. Silvia, hasta el momento de dedicarse íntegramente a esta labor, que viaja mucho y sabe del artisteo y de los artistas, de lo que vemos y de lo que no vemos, de lo que no se cuenta en ningún sitio, ¿verdad? Ha hecho pues de todo un poco, ¿no?
como buena periodista, prensa escrita, ha estado en agencias de comunicación, en radio. Y fíjense qué curioso, su último trabajo antes de participar de meterse de pleno en la web, en Flamenco World, fue escribir en un diario económico. Tiene más que ver de lo que parece. Perdón, de hecho tendrá algo que ver cuando ha publicado 2 libros, uno todo sobre el flamenco y el otro el negocio del flamenco. Interesante cuestión. Silvia asevera que gracias a Internet la dimensión de Paco se ha proyectado de una forma incalculable, permitiéndonos conocer esa importancia. Y por último, y no menos importante, tenemos a otro de esos personajes que gracias a jornadas como esta tenemos la posibilidad de conocer, porque si no pasarían desapercibidos en apariencia. Otro personaje que se las trae, otro guitarrista. Javier Puga es director artístico del Festival Arte Flamenco de Mont de Marsan. Es un festival que se celebra en la ciudad de los Tres Ríos, en Mont de Marsan, en Francia. Este año cumple su 20ª edición y Javier recaló allí en el año 90. Bueno, habría que contar que Javier, siendo muy jovencito, recaló primero en Sevilla, desde Marruecos, para estudiar arquitectura, que una hermana suya le regaló el tercer disco de Paco, ese que dedicó a las canciones de Paco de Lucía, perdón, de Lorca, de Federico García Lorca, y eso también a él le envenenó hasta el punto de que ha hecho un periplo súper interesante. En aquel año 90, cuando se incorpora Javier al Festival de Mont de Marsan, en el cartel del festival había gente de la talla como la familia Montoya, Fosforito, José Merced y, como no, Camarón y Paco de Lucía. Yo creo que mejor ya entrar directamente en materia, planteándoos, si os parece, desde el punto de vista vuestro, vosotros que habéis viajado, que viajáis continuamente, que pertenecéis a páginas web, que actuáis en lugares tan equidistantes como Algeciras o Japón, ¿qué percepciones tenéis a la hora de valorar la figura de Paco en cualquier punto del mundo? ¿Yo? Por ejemplo. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al señor Tellez y a la organización del seminario pues el que me hayan invitado. Luego yo ahí haría una corrección, en vez de 60 pondría otro 0 más, 600, porque yo creo que hasta dentro de 600 años no creo que vaya a salir otro Paco, ¿no? Pero bueno, a la pregunta o a la afirmación que comentas, Paco, está dicho todo. Si es que donde quiera que va, donde quiera que se presenta, lo tienen como si fuera un dios, es un ídolo, ¿no? Y no solamente aquí en España, o sea, que es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, yo recibo que justamente a través de la página web, pues mi email es el contacto para gestionar, vamos a decir, todo lo que es, quiera, tanto si es contrataciones para actuaciones o para cualquier cosa personal de Paco, se filtra por la página web, ¿no? Y recibo, pero bueno, emails de Irán, de gente de Irán, de China, o sea, de países tan exóticos que dice, pero bueno, ¿cómo es posible que ahí conozcan o sepan de la música de Paco, ¿no? Y bueno, pues eso dice todo, ¿no? Dice todo. ¿Cómo convenciste a Paco? Que Paco no es muy de Internet. No, pues eso me costó 5.000 pelas, me acuerdo, en aquel día, sí. 5.000 pelas le di. No, hombre, es broma. Bueno, simplemente mi relación vino a través de mi último, vamos a decir, contrato profesional como guitarrista, que fue en Cancún, en una sala de fiestas en Cancún. Y ahí, pues bueno, un día cualquiera viene un amigo mío, matador de toros, muy amigo de Paco también, Chucho Solórzano, y me dice, oye, Juan, que está Paco ahí en Playa del Carmen y necesita una guitarra que tú tienes. Digo, ¿qué está? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me dice? Que no, que mira. Digo, sí, hombre. Y le di la guitarra, se la llevó, y a los 3 o 4 días yo, con el pretexto, pues fui a buscarla, claro. Y se la quedó, pues estuvo 3 meses allí la guitarra.
llena de polvo porque no la tocó ni para nada, ¿no? Y ahí empezó un poquito mi relación con él, ¿no? Como os comentaba antes, que Paco tiene la facultad o el vicio de que cuando está hablando con alguien o conoce a alguien, le pasa el escáner, ¿no? Es un escáner, le hace una radiografía del primer pelo hasta las uñas, ¿no? En el cual, pues, en mí, pues, vio que yo era un simple guitarrista, que estaba allí ya terminando ya mis últimos... Y bueno, al intimar con él, yo también nunca he presumido de tocar la guitarra, pero sí de cocinar. Yo de cocinar, la verdad que se me da bastante bien, ¿no? Entonces ahí en Playa del Carmen ya ves 4 o 5, la banda del tío Pringue, como le llamaban, todos solos allí, cocinando, aunque Paco también se cocina bien, ¿no? Pero bueno. Entonces el día era ir a pescar a las 3 o las 4 de la tarde, venir con la barca, pelar el pescado, o sea, bueno, pelarlo, no vamos, limpiarlo y tal, y luego cocinarlo, ¿no? Y bueno, pues ahí fuimos entablando una amistad hasta que fue en el año 93, que cuando empezó ya todo el tema del tema virtual, de internet y tal, y simplemente pues le propuse eso. Digo, Paco, un artista como tú, con todos los millones de admiradores que tiene en todo el mundo, tienes que tener un punto de referencia, ¿no? Y lo que me contestó fue, dice, sí, Juan, pero es que si yo monto eso, ya voy a estar localizado. Y yo lo que no quiero es que nadie me localice. Eso me comentó, ¿no? Entonces digo, pero Paco, tranquilo, que ya me pongo yo ¿vale? Para frenar la avalancha que tenga que venir, y yo ya iré toreando. Y la verdad que Curro Romero no tiene nada que ver conmigo. Entonces, pues, luego ya empezamos con la propuesta ahí accedió, ¿vale? Ya había un poquito... Y luego ya empezamos con el tema también de las guitarras, ¿no? Comercializar guitarras. Claro que yo ahora lo pienso, y lo he pensado muchas veces, y pienso que he sido un irresponsable, he sido un loco, porque, claro, intentar montar una empresa como la que tenemos con el señor Paco de Lucía o Francisco Sánchez Gómez, pues es la locura más grande que puedes hacer, porque cualquier producto que tú quieras vender o que quieras tiene que estar mínimo, tiene que estar al mismo nivel de su nombre y de su categoría, y eso es dificilísimo, ¿vale? Eso es súper difícil, ¿no? Pero aún así, pues bueno, creo que con el tema de la guitarra más o menos lo hemos conseguido. Quiero resaltar también pues la imagen de Ramón de Algeciras, que somos los 3 socios, Paco, Ramón y yo. Y estamos llevando, tampoco lo llevamos como una empresa súper profesional, lo estamos llevando así más o menos, pero bueno, se va. Ahora acabamos de venir de la feria de Frankfurt, de presentar, y vamos cada año, en fin, vamos haciendo ahí cositas, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó todo, y ahora pues ya estoy ahí como, sí, yo la verdad que me siento un privilegiado, ¿no? Porque ser un guitarrista normalito y verme con Paco y ese recibimiento que he tenido con toda la familia, porque yo me he sentido y me siento como si fuera casi de la familia, ¿no? O casi, porque eso para mí es un privilegio que nunca lo olvidaré, y siempre se lo agradeceré a todos, no solamente a Paco, claro. Aplaudirme, ¿no? ¿Me he quedado bien? Bueno, pues desde la experiencia de flamencoworld.com, que llevamos 10 años trabajando en la difusión internacional del flamenco, la primera reflexión que hacemos es que evidentemente Paco de Lucía no necesitaba Internet para ser grande internacionalmente, pero sí que Internet nos ha devuelto la imagen real de Paco de Lucía en el mundo. Es una avalancha, hombre, evidentemente la palabra flamenco ya es una marca de por sí bastante fuerte y con mucha tradición exportadora, pero sí que en la actualidad Paco de Lucía es una de las palabras clave para todo, o sea, que canaliza la afición al flamenco en todo el mundo. Nosotros nos vimos incluso en la obligación de hacer una página que no pretende competir con la oficial de Paco, sino simplemente para aglutinar todos nuestros contenidos en torno a Paco, que son muchísimos. Por supuesto. Y entonces esa página está situada en nuestras estadísticas entre una de las más visitadas de cada mes constantemente, y ahí tenemos
textos, o sea, hay noticias, hay artículos de referencia, reportajes, toda la discografía de Paco, audio, vídeo, y se consulta todo al mismo nivel, en plan avalancha. De hecho, cuando colgamos, me acuerdo del videoclip de Cositas Buenas, se nos colapsó el servidor de la avalancha de demanda. Y he estado mirando así estadísticas y supone un 5% de las páginas vistas en Flamenco World cada mes están referidas a Paco de Lucía, y eso suman más o menos unas 200.000 páginas cada mes de los 4 millones que se sirven desde Flamenco World. O sea, que da una idea bastante, sin tener que mirar a Google, que tiene sus defectos, porque claro, Pacos, hay muchos Pacos en el mundo, del calibre, de la importancia que tiene Paco en el mundo. Y una cosa bastante bonita que ya aprovecho es la calidad de ese referente, porque arrastra, o sea, no es una ficción vacía, sino una ficción con su punto intelectual y creativo, que arrastra a muchísimos músicos, a muchísima gente que quiere aprender flamenco y acercarse a esa música, incluso desligándose de sus músicas de referencia. Gente que viene del jazz y que de repente descubre el flamenco a través de Paco de Lucía, se enamora perdidamente e incluso abandona el jazz. Exacto, o que venía de la guitarra eléctrica y escucha a Paco de Lucía y tira la guitarra eléctrica y se queda con la acústica para toda la vida. O sea que es inabarcable. Es algo increíble, la verdad que sí. Un aplauso para ese. Bueno, yo voy a ser muy breve porque creo que le corresponde a José María cerrar el turno de palabra de los palmeros de palabra que estamos aquí en esta mesa. Pues yo soy más bailado, ¿eh? Tú eres más equilibrista que otra cosa. Pero en mi caso, bueno, muchas gracias por la palabra de María. Yo, por supuesto, no soy guitarrista, fui un rascador de guitarra en una época muy lejana de mi vida, y precisamente fue por esto, porque una hermana mía que estudiaba medicina en Granada vino un año con una guitarrita a nuestra ciudad donde vivíamos nosotros, con mi padre y mi madre, mi familia, fuimos habitantes del norte de Marruecos durante muchos años, porque mi padre después de la guerra se quitó de en medio de España y se fue a vivir a Tetuán, donde hizo todo el desarrollo de su carrera como un excelente pediatra, muy conocido en Marruecos, fue el pediatra de todo el mundo, desde los pobres hasta el rey, ¿no? Y en fin, eso nos dio a nosotros, a mi familia, a mis hermanos y a todos los hijos de ese colonialismo extraño que tuvimos la suerte de vivir en Marruecos entre algodones, y que los años del hambre, como decía Juan José antes, nosotros no los conocimos. Cuando yo con 17 años llego precozmente a Sevilla, de una familia, por supuesto, andaluza, granadina, muy por parte de padre muy alpujarreña, pero con ninguna, absolutamente ninguna conexión con el mundo del flamenco. Sí, una familia muy musical. En mi casa siempre se escuchó mucha música. Mi padre, aparte de médico, era un buen pianista. En mi casa había mucha música clásica. A mi madre le gustaba, en aquella época tan lejana ya, le gustaba mucho el son cubano, que ella conocía bien, que tan de moda se ha puesto tan recientemente, ¿no? Y otras muchas cosas. Y a las chicas que venían del pueblo a trabajar en mi casa les gustaba Antonio Molina. Y bueno, pues yo llego a Sevilla con 17 años a estudiar muy bien, como dijo María, arquitectura, y lo que estudié en ese momento fue la vida, y la vida a través del flamenco, con el que me tropecé de golpe, porrazo, gracias a un compañero de residencia estudiantil, que me invitó un día a llevarle un paquete a un gitano cantador que era amigo de su padre, un paquete de no sé qué, y este gitano cantador vivía en Dos Hermanas, ir de Sevilla a Dos Hermanas entonces te llevaba 1 hora y pico, y encontramos aquella finca alejada del centro de Dos Hermanas, donde vivía un señor que para mí me pareció todo un dios, ¿no? Moreno y con una extraña presencia, y que después me enteré que se llamaba Juan Talega, ¿no? Y aquella tarde pues nos quedamos aquí en su casa, y en aquel cortijo pues aparecieron otros señores y aquello empezó a sonar, o sea que empecé la casa por el tejado realmente. Y a mí cuando yo me vi, no es que yo tenga la lágrima
ni fácil ni difícil, pero no, para mí no había, creo que nunca había sentido esa sensación de pronto descubrirme llorando detrás de una columna en aquel barracón, escuchando lo que yo después me comentaron que había oído, que era una siguirilla. Bien, ese fue mi golpetazo, con 17 años. Allí, a trancas y barrancas, pues, se continuó una carrera de arquitecto que se terminó en las noches de vino y rosas del flamenco de las calles de Sevilla, o sea, de aquella época. No, yo después me hice filólogo y profesor de literatura, pero bueno, eso es otra historia paralela. Y es verdad que gracias a esas vivencias tan maravillosas que yo pude conocer en la época en que Paco Lira recogía a lo más sórdido y esbelto del pensamiento de las noches sevillanas, pues conocí a Paco Toronjo, conocí a Antonio Mairena y bueno, eso me acompañó, esas vivencias me acompañaron toda mi vida, me siguen acompañando, yo desde detrás de la columna en el último rincón de lo que era la cuadra de aquella época, ¿no? Y bueno, después pasaron muchas cosas y yo me autoexilié a Francia y siendo un mal guitarrista, que precisamente había empezado a tocar la guitarra porque me había seducido totalmente la música de un joven guitarrista de mi edad que se llamaba Paco de Lucía, que había hecho un disco de canciones dedicadas a García Lorca, a dúo con otro guitarrista, Ricardo Modriga, exactamente. Bueno, total, ese disco fue para mí siendo un disco que no era precisamente un disco demasiado flamenco, pero todo lo que salía de las cuerdas de la guitarra de Paco, aquello sonaba gloria. Y después ya pues le seguí la carrera comprando todo lo que editaba. El Fuente y Caudal fue otra revelación, por supuesto. Y en aquella época en que yo me exilié a Francia, pues fui tirando como mal guitarrista de calle y de restaurante, y también como mal profesor de guitarra, pobrecitos de mis alumnos que aprendieron a tocar la guitarra conmigo. Pero bueno, eso había que vivir de algo. Y después volví, ya de ese autoexilio, volví a Ceuta por estar cerca de mi familia y de la familia de mi entonces mujer, que también éramos ambos españoles del norte de Marruecos, ¿no? Y por aquella época pues ya las cosas casi digamos que se habían suavizado, aunque estábamos en los últimos coletazos durísimos de la dictadura, y ya en Ceuta tuve la suerte y el privilegio de conocer, de admirar, de apreciar y de pelearme muchas veces con el esbelto, el excelso Paco Vallecillo, que fue un mentor para mí, me dio también muchas lecciones de flamenquería y de bonomía. Y en su casa tuve la suerte de escuchar y de vivir fiestas impresionantes, donde lógicamente Antonio Mairena era el centro de atención. Y poco a poco pues fui siguiendo esa historia hasta que ya no pude aguantar más la vida en Ceuta y me volví a cambiar de ciudad y buscando la ciudad de mis amores, que era Sevilla. Lógicamente para mí Algeciras era el punto de paso, pero cuando ya Algeciras comenzó a ser la ciudad de mi adorado Paco de Lucía, pues fue más que un punto de paso para ir a mi casa o para volver de mi casa hacia Sevilla, sino que era la ciudad de nacimiento de el gran Paco de Lucía. Referente, como muy bien habéis dicho, referente en el mundo, actualmente en la cultura del mundo, la ciudad de Algeciras probablemente sea eso, conocida porque es la ciudad de nacimiento de Paco de Lucía, donde él se forjó como hombre y como guitarrista en su primera etapa. Y posteriormente, ya digo, mi vida en Sevilla fue también en busca del flamenco. Yo soy profesor de carrera, siempre alternando el mundo de la enseñanza, que es la profesión que me daba de comer, y gastándome el dinero que ganaba como profesor en el mundo del flamenco. Y así poco a poco pues fui integrándome cada vez más en un mundo de los años 80 muy especial en Sevilla, donde, bueno, pues quizá pues una vocación de mecenas pobre que siempre me ha perseguido, y fui ayudando a grandes artistas que hoy son grandísimos artistas, y los fui ayudando con todo lo que pude,
Pero así, poco a poco, pues monté también una academia de idiomas donde se hacían muchas actividades culturales y muchos conciertos de flamenco. Y fue por ello que recalé un año 90, después de que el Festival de Mont-de-Marsan en el año 89 había ya realizado la primera edición. Recalé en Mont-de-Marsan invitado por la organización y sobre todo por la señora que había inventado aquel festival, que era y sigue siendo la esposa del presidente de las Landas. Mont-de-Marsan es la ciudad capital administrativa de las Landas, y esta señora Emanueli aparece en el otoño del 89 buscando a alguien que tenga un perfil determinado. Pues parece ser que sin conocerme ese perfil era exactamente el mío, y a través de la señora Burgos, que era entonces la directora del Instituto Francés, me conoce. Y así fue como yo entro el año 90 en el Festival de Mont-de-Marsan con un cartel, como ha dicho María, que vamos, imaginaos qué cartel. La familia Fernández, la familia Montoya, José Merced, Fosforito, y entre otros más, que ahora no recuerdo, un concierto de Camarón con Tomatito y un concierto de Paco de Lucía en trío con Cañizares y José María Banderas. Y aquel encuentro fue, pues, como diríamos, el cúmulo de mi hasta entonces vida flamenca, encontrarme cara a cara con Paco de Lucía. Yo a Paco de Lucía lo había escuchado en conciertos y lo había atisbado en los años 60, final de los años 60 y principios de los 70 por la Feria de Sevilla, donde yo también me perdía. Bueno, eso son otras vivencias, otras historias. Pero es verdad que aquel encuentro con Paco de Lucía fue absolutamente impresionante para mí, porque es verdad que él tiene mucho de brujo, y yo creo que en cierta medida también, y fue una conexión tan directa y tan rápida y tan sin palabras, que creo que desde hoy, yo aparte de la admiración como aficionado que le tengo, creo tenerle un cariño enorme como persona, y creo que a mí también él me corresponde de la misma manera, aunque no nos encontremos más que de cada 5 o 6 años. Bien, en cualquier caso es verdad que aquella tarde anterior al concierto fue una tarde maravillosa, me la pasé junto a él, junto a Tomate, y nos pegamos unos ratos geniales de risas y de preparación del concierto, también con algunas visitas al camerino de Cañizares y de Banderas. Tengo fotos de aquel día, de aquel camerino. Había un avión a París el otro día que no sí, exactamente. Camarón no quiso coger, Tomate. Sí, Tomate no quiso coger, sí. Lo tuvimos que mandar en tren. Bueno, lo de Tomate fue una historia, lo de Camarón otra, pero eso es otro capítulo. Entonces, después ya en el 95 volvió Paco al Festival de Mont-de-Marsan con el sexteto. Creo que ha sido uno de los conciertos, y mira que le he escuchado conciertos, que quizás sea por las características de ese pueblo y de ese festival, en el que más disfruté y en el que mejor sonido y mejor feeling hubo encima del escenario, con el sexteto, digamos, base de toda su carrera como concertista. Y luego ya en el año 2001 vino con la nueva propuesta, que ha sido el último año que nosotros no hemos podido permitir el lujo de pagar sus actuaciones. Y bueno, pues después me he vuelto a encontrar con él en Sevilla, me he vuelto a encontrar con él en Málaga, pero en cualquier caso, lo que sí, hablando de Paco en el mundo, este Festival de Mont-de-Marsan, igual que Algeciras es un pueblo referente, una ciudad referente para el mundo de la cultura, porque es la ciudad de Paco Lucía, Mont-de-Marsan, que es una ciudad administrativa de 35.000 habitantes, que no la conoce nadie, hoy día es una ciudad que suena en el mundo del flamenco por ser una de las ciudades que tiene uno de los festivales más genuinos en el mundo del flamenco. Yo tengo la suerte de que me nombraran en el año 97 director de este festival. Sigo teniendo ese honor y esa pelea cada año, y no es fácil, pero la verdad es que es maravilloso poder tener en las manos luz verde total para poder programar durante una semana un festival de esas características, donde se le concede al mundo del flamenco todos los medios que necesita, tanto humanos como psicológicos, como de infraestructura material, para producirse en las mejores condiciones encima de los escenarios ante un público que en su principio era un público poco entendido, pero que gracias entre otros muchos, a los maravillosos conciertos de Paco de Lucía, hoy día es un público entendido, un público totalmente desarrollado, y al que es imposible darle la más mínima hojana,
o gato por liebre. Es un público que sabe lo que está escuchando, que sabe decir un ole a tiempo, y tú estás mirando las caras y cierras los ojos y dices, ¿yo dónde estoy? Estoy en Jerez, estoy en Sevilla, ¿dónde estoy? Estoy en Francia. Como me dijo un día la corralera Luisa, la que tiene la voz de pito, cuando llegó allí un año que la llevamos a las corraleras para hacer el fin de fiesta, me dice, después de llegar a Francia, de haber dormido allí en Mont-de-Marsan y que las estaba paseando, a estas señoras las estaba paseando por la ciudad para llevarlas de tienda y tal, y se me acerca ella muy tímidamente y me dice, oiga usted, yo le voy a hacer a usted una pregunta, ¿esto es Francia o Francia está más lejos? O sea, con eso, o por ejemplo cuando a Benito Peña, el bailador de Lebrija, que vino con su señora con más de 80 años, para bailar las corraleras, las sevillanas corraleras, y se puso las botas en Lebrija y no se las quitó hasta que volvió a los 4 días a Lebrija. Le hicieron una entrevista, yo creo que este señor ya murió, le hicieron una entrevista en la televisión y dice, bueno, pero usted ha bailado en otros sitios. Sí, yo he bailado en muchos sitios. Yo he bailado en los Palacios, he bailado en Santiponce un año, en fin, el mundo de la cultura mediática internacional en colisión con ese mundo recoleto y recogido de nuestros mayores más íntimos, ¿no? Del mundo del flamenco más ancestral todavía, que existen cada vez menos, pero que todavía nos quedan unos pocos. Por supuesto, los conciertos de Paco, tanto el concierto en trío como aquel famoso concierto en sexteto, como el último que nos dio en el 2001, donde entonces ya se incorporó Rafaelito Utrera como cantador. Todos los años que ha venido Paco, todos los conciertos que ha dado Paco en Mont-de-Marsan, los 3 que ha dado, ha sido un ritual prácticamente religioso. El aforo de nuestra sala grande en aquella época, en el año 90, tenía 1000 localidades. Tuvimos que rechazar otras 1000 solicitudes. Actualmente trabajamos en una sala con 2100 localidades a la venta, la sala grande de gran formato. Y siempre que viene Paco, pues tenemos que rechazar a otras 1000 personas. Es no solo un fenómeno de masas, no es solo un ser adorado, sino que es realmente en la personalidad como músico internacional y como músico genuino del mundo del flamenco más reconocida en la historia del flamenco. Yo pienso que incluso más que en Camarón, porque realmente Camarón, con todo mi respeto y todos lo hemos también adorado, era más un fenómeno de masas que un fenómeno artístico, siendo tan gran artista como era. Sin embargo, Camarón ya lo hemos tratado en la pero lo de Paco es un punto y aparte. Nunca nadie en la historia del flamenco y casi en la historia del arte español ha tenido tanta proyección mundial y ha vendido tanto España y tanto flamenco y tanta Andalucía como Paco de Lucía. Y eso lo sabemos todos y se lo reconocemos, lógicamente, y siempre será reconocido. Y, lógicamente, si los lugareños algecireños que todavía, como dice Juan José Telle, están esperando que pongan un asilo, pues es verdad que no es ese el camino. Creo que han hecho mucho más bien personalidades, ha hecho mucho más bien la personalidad de Paco de Lucía al pueblo de Algeciras, siendo quien es, que haciendo donativos caritativos. En definitiva, nosotros en Mont-de-Marsan siempre le tendremos las puertas abiertas como en cualquier otro festival del mundo. Este año celebramos el 20 aniversario. Yo no sé cuánto tiempo va a durar el festival ni cuánto tiempo voy a durar yo en el festival. A ver si el 25 aniversario todavía, si Paco sigue queriendo tocar, que sigue siendo joven, porque nos llevamos 13 días en la edad, estábamos calculándolo ahora, pues nos puede agradar, nos puede deleitar con otro de sus conciertos. José María, para ti, muchas gracias. Además, estamos hablando de Francia, ¿eh? ¿Os imagináis por un momento un festival de esas características aquí en la comarca? Tendrían los políticos que ponerse fuerte, pero que es posible, claro. Hubo un intento en San Roque, el de Jimena está muy bien. Y el de Jimena ha ido para adelante, pero porque apostaron de verdad. Pero es que de verdad no hay una apuesta fuerte aquí en la comarca. Es que, perdona, el problema no es solo un tema económico.
El problema es un problema de voluntades políticas, Hombre, claro, de política cultural claro, por supuesto. y de implicación humana, porque el equipo de personas que mueve el Festival de Mont-de-Marsan es todos los servicios municipales del Ayuntamiento de Mont-de-Marsan. Silvia lo conoce muy bien el festival. Eso es que por supuesto ahí que tenemos mucho. Los franceses todavía en ese sentido nos llevan mucha ventaja. Y a ver, que algún día podamos. Pero hacer. aquí en Algeciras viene, hace cualquier propuesta y cuando empiezas a hablar te hablan de un violinista del Conservatorio de Moscú, ¿sabes? Entonces dices, bueno, ¿para qué voy a seguir hablando y proponiendo algo? Si me están hablando del violinista del Conservatorio de Moscú. Que también se lo merece, ¿por qué no? Por supuesto, pero por supuesto, pero que es verdad que debía haber un festival así, que fuera la mitad del de Mont-de-Marsan. Por cierto, yo he estado 3 veces, ¿no? Sí, he estado 3 veces. Con el 2001 estuve allí. En el 2001 también estuviste, ¿no? Con Sara también. Con Sara, exactamente. También. Y en el sexteto tú venías en el 2005, 2001. En el 1. 2005 no venías tú, venía Ramón y ¿quién era la otra guitarra? 2005. Y Cañizares. No. Perdón, 95. 95 era Ramón y Cañizares. Sí. Bueno, esta tarde, como observarán, tenemos aquí un elenco de gente que sabe muchísimas cosas de Paco fuera, pero en el caso de José María, que está aquí, que le toca todavía, como ha convivido, como ha formado parte de sus creaciones, ¿en cuántas no se habrá visto José María involucrado con Paco de Lucía? En casi todas. En casi todas, bueno, cuenta las que se puedan oír. Y algunas de las que no, también. No, estaba de las composiciones, así de las antiguas casi todas, porque yo era pequeño y me metía con él. Yo me refería a anécdotas también. Anécdotas, ahora te contaré algunas. Me he acordado de una porque cuando ha dicho Juan lo de los 600 años, me acuerdo que salió en el Canal Sur, le hicieron una entrevista a Rancapino y ya había muerto Camarón. Y entonces, pues salía Rancapino en un campo de trigo, una chaqueta aquí así, ¿no? Y le preguntaron por Camarón. Y mira, Camarón, y dice, Reyes, dice, y dijo, como ese no saldrá otro en 200 o 300 siglos. O sea, está ganando 19.000 y pico de años. Y en pelo también me ha ganado. Bueno, yo estaba, respecto a la primera pregunta, ¿no? De Paco en el mundo, ¿no? Paco, desde que hizo el disco pequeñito del que estuve hablando ayer, y después la fabulosa guitarra, pues hizo Fantasía Flamenca, el Duende Flamenco, era conocidísimo entre el público flamenco, era un mito entre el público flamenco. Que muchos hemos sido guitarristas por esa época, además, ¿no? O sea, por yo esa me hice época. guitarrista al escuchar esos discos, por supuesto. Sí, y entonces, pues, realmente cuando Paco se da a conocer en el mundo es por Entre dos aguas, ¿no? Y ahí es cuando de verdad se hacen adaptaciones de Entre dos aguas. Había una orquesta del francés, no me acuerdo el director que hizo una adaptación. Sí, bueno, no me acuerdo, pero sí. Era un director francés, Maury, no me acuerdo ahora. Sí. Algo sí. así. Y entonces se hizo muy popular con esta historia, ¿no? Y como decía ayer Manolo, Paco tiene la habilidad de gustarle a los profesionales y gustarle al público y al aficionado, ¿no? Que gustar a los profesionales es bastante complicado. Y a partir de ahí, Paco es cuando da el gran salto así popular, internacional, claro, ¿no? Mundial. Y entonces como músico y como instrumentista, ¿no? Pues yo muchas veces me acuerdo que yo Entre dos aguas no me gustaba cuando salió. A mí lo que me gustaba realmente el disco de Fuente y Caudal, claro, que era una belleza. La Taranta, todo, la granaína. Todo. Entonces era un tema que no me gustaba. Entonces yo lo oía y yo dejé de oír esos temas, incluso los saltaba cuando... Y a mí me gusta hacer un ejercicio mental. De pronto oigo temas que no he oído, llevo muchos años sin oír, y lo oigo
¿sabes? Mentalmente digo, no sé quién es, no lo he oído en mi vida, no sé qué, digo, esto es la primera vez que lo oigo. Y claro, oyes Entre dos aguas así y dices, bueno, si yo no supiera quién es, claro, pues primero empieza como algo comercial y es asequible para la gente, y como se va desarrollando el tema, como va tocando, como se va viendo el músico así, claro, dice, no, si yo este tío no lo conozco ni sé quién es, digo, yo iría a conocerlo donde estuviera, ¿no? ¿Sabes? Y claro, eso para los músicos fue como un talismán, Paco, era como Paco de Lucía, viene Paco de Lucía, y eso ya, pues, te estoy viendo unos apuntes de Aldi Meola, de McLaughlin, le hizo introducirse en ese mundo. Ese disco, el Friday Night, tiene un tema con Aldi Meola que también es espectacular. Es que uno que hacen el dúo, no sé, que es la versión de Río Ancho que tenía. Y claro, lo oye, es igual, es como diciendo, esto es otro planeta, esto no. Entonces eso hizo que todos los músicos, estoy hablando del mundo, era como, ¿qué es esto? Y todos los músicos le tienen un respeto a Paco, que eso después tiene sus consecuencias a nivel más popular, porque claro, las críticas, la gente lee las críticas y dice, este es una maravilla, que es lo que realmente es Paco, un genio, como decía ya Manolo, el genio sublime. Y entonces cuando vamos fuera, yo siento que la gente llena los teatros enormes, teatros como puede ser el Real, de la calidad del Real, o grandes como el Auditorio de la Maestranza, y la gente va a ver al mito, ¿sabes? ¿No? Me dice, Paco de Lucía, ¿no? Es como, Dios, me está tocando a Paco, pero después en el concierto pues se lo pasan genial, ¿sabes? Como van a ver algo allí muy... Y yo veo que la gente pues se lo pasa muy bien. Devoción. No, claro. O sea, lo ves salir ya de entre las cortinas con su guitarra en la mano y ya ves, está todo el mundo ya... Sí, pero esa es la primera, lo que va buscando la gente, ve a Paco, ¿no? Es como... Busca la música. Claro. No, aquí también. Igual. Aquí también. Entonces, como, yo qué sé, aquí en todos los músicos pues se ve a ver... cuando vivía Miles Davis o Chick Corea, son como talismanes, y Paco fuera es como un talismán, y la gente llena los teatros porque es Paco, es el mito, y después claro, vean muy formadas, escuchar eso y después se los pasan muy bien, porque los conciertos la verdad que son muy amenos. Mientras te vas... José María, mientras piensas las anécdotas y todo esto, aprovechando que ha hecho este caballero una incursión, no os cortéis, que somos poquitos y buenos, así que... bueno, medio bueno, ¿no? Sí. Sí. El Ceuta, ¿no? ¿Era de los barrios? Sí, los barrios. Pero vivía en Ceuta o algo así, ¿no? Sí, vive muchos. Sí. Sí, era familia de mi abuelo, sí. Manolo también. Hermano, sí. Comentaba que conforme estamos hablando, que si a alguno le apetece puede hacer alguna señal o algo, incorporarse en cualquier momento, que para eso estamos y para más. Yo tengo sumo interés, parece cotilleo, pero es que a los grandes, a los muy grandes, a los genios, precisamente lo que te fascina es luego descubrir la parte humana, en ese sinfín de pequeñas cosas que son el universo y configuran a una persona. Entonces no es solo afán de cotilleo, sino también para conocer la dimensión de Paco de Lucía desde otros aspectos. Es descubrir a Francisco Sánchez Gómez, no a Paco de Lucía, sino descubrir a Francisco Sánchez Gómez, que es totalmente diferente a Paco de Lucía. Verle en Japón en los previos de un macro concierto, por ejemplo. Sí. Sí, ¿Algo que te pueda contar? Claro. De las que se pueden contar, ¿no? Que es lo que tú me decías. Yo con la cámara hay una que no te cuento. Tenemos muchas para contar, pero que no se pueden contar, claro. Es que cuento de... Espérate, una anécdota blanca. Una blanca, venga. Pues había un
cuando empezamos la gira con el trío, la primera gira que hicimos, la que fuimos a Mont de Marsan, que fue en el 89, ¿no? 90. Yo no sé si tú te acuerdas que 90, había... 90. 90. Yo creo que ahí ya no estaba. Sí, estabas tú. No, pero no estaba del que estoy hablando, que era un road manager que venía con nosotros, que se llama Derek. ¿Cómo? Derek. No, ahí no venía, ahí venía... Era, pues, es un road manager que contrató Paco, que era aficionado a la guitarra, y entonces pues era como secretario, le llevaba las cosas, le llevaba las historias, y entonces se organizó la gira y íbamos los tres y venía este hombre de road manager, que era el que se encarga pues de traernos las cosas, para la gente, de asistente personal, el que nos ayudaba. Y nada más que íbamos, Cañizares, yo, un técnico de luces y un técnico de sonido. Y el road manager. Y este era muy peculiar, era muy grande, con el pelo rojo, era pelirrojo, era inglés. Tú lo conociste, ¿eh? Sí. Muy grande, era como una mezcla de Enrique VIII y el verdugo de Enrique VIII, vamos. Era como... y era así un personaje muy extraño, era muy extraño. Y entonces pues empezamos la gira, normal, íbamos en el autobús, que tenían camas y siempre nos contaba como historias de miedo, como historias esotéricas, así, ¿no? Y nosotros pues siempre, pues, Cañizares y yo, pues, nos reíamos. Y decíamos, este salado. Y él seguía con las historias y de pronto íbamos por el hotel y se abría la puerta y estaba así mirando por la puerta. Y estaba ahí el Dere, ¿no? Y ya un momento que ya con tanta historia pues empezamos a acojonarnos, el Cañizares y yo, ¿no? Y digo, y ya estaba, al final me acuerdo que venía salíamos a los conciertos y entonces ya estaba Paco tocando, entonces él nos acompañaba a las cajas con una linterna para alumbrar la salida. Y ya por último, pues claro, era espectacular lo que era el físico de él, entonces como desagradable, ¿no? Y estaba con la linterna y de pronto estábamos calentando, yo estaba calentando y estaba esperando ya de salir, pues figúrate en el momento de nervio, de tensión que tiene que va a salir del escenario, y me lo veía mirándome así muy fijo, y haciéndome con la linterna así, como amenazándome, ¿no? Y yo decía, ¿qué hace este? Que te disparo, ¿eh? ¿Qué hace este? Y digo, bueno, no me lo puedo creer, el otro día me hacía lo mismo, ya le pregunto a Cañizares y dice, a mí me hace igual. Digo, pero bueno, pero este, ¿qué hace? Digo, vamos a hablar con Paco y se lo contamos. Mire, Paco, que pasa esto, que nos está pasando esto, que ya estamos asustados porque de pronto se cierran las puertas de los hoteles, por los pasillos de los hoteles, que nos amenaza con... Dice, no hacerle caso, hombre, que este está loco, no hacerle caso, que yo, sí, me reírse de él, que yo... Pero claro, él seguía y nosotros, Paco, que no te... Dice, que ya la historia de Paco era que como él pensaba que nosotros tocábamos muy bien, nos quería poner nerviosos antes de salir al escenario para desconcentrarnos, ¿no? Entonces ya una noche nos fuimos con Paco a cenar y seguíamos hablando del tema. Y dice, Paco, ¿y este tío? Pues nada, no, yo voy a hablar con él, y vamos, ¿queréis que vayamos ahora? Y estamos tomando una copa, era las 3 de la mañana, el Dere se había ido a dormir, y ¿queréis que vamos a hablar con él? Y vamos para su habitación, y cuando llegamos a la puerta, le da Paco con la bota una pata a la puerta del hotel y la partió. Le da la pata y sale corriendo. Y nos quedamos, Cañizares y yo, y salimos corriendo los tres. Los tres salimos corriendo y nos metimos a nuestro cuarto. Y al otro día estaba Paco en el autobús y llega Dere así, porque lo habían pasado en el hotel la factura de la puerta y todo. Y dice, Paco, ¿sabes lo que me ha pasado? Dice, estos dos vinieron la noche y me pegaron una pata a la puerta y me han roto la puerta. He tenido que pagar la puerta y me pegaron una pata, eran las 3 de la mañana y me partieron la puerta. Y le dice Paco, qué
me está contando? No me lo puedo creer. Digo, dame la factura que ya hablaré yo con estos dos. Y así se quedó. Yo qué sé, ya tengo la que te he contado y no te la voy a contar. ¿Qué cuenta? Yo tengo muchas, pero claro, no se pueden contar, ¿no? ¿Alguna breve? Bueno, Bueno, estábamos en el aeropuerto de Cancún, estábamos esperando a un amigo de Paco, Carlos Rebato, que es uno de sus mejores amigos, ¿no?, de toda la vida. Y en aquella época pues, eran los días que justamente le acababa de prestar la guitarra, o sea, yo le tenía un respeto y tal, y está Paco aquí y yo aquí, ¿no?, en el aeropuerto. No había nadie, había muy poquita gente, y 4 o 5 azafatas esperando al grupo de turistas que venían, ¿no? Y resulta que estamos sentados y Paco, perdonadme, pero la voy a contar, y luego ya si luego me echa la bronca que lo que quieran, ¿no? Y hace Paco así, ¡ra! Pero Juan, hombre, pero Juan, ¿qué ha hecho? Las azafatas están mirando y yo, claro, con el respeto, me quedé así, ¿no? Total, que no pasa ni un minuto y dice, racataplán, chimpán, pero Juan, hombre, y me cago. Y yo, claro, colorado que estaba, la azafata ya riéndose, todo el mundo allí no ve, ¿no? Y digo, pues a la tercera, como me lo haga la tercera, verás. Y no pasan 2 segundos y a la tercera, lo mismo, ¿no? Y me levanto y digo, señoras y señores, para todos ustedes, Paco de Lucía. Iba él con la gorra, con las gafas muy camuflado, con la barba y tal, ¿no? Intentando que nadie... Y al final acabó firmando autógrafos. Imagínate. En el Gypsy. Sí, ahí está. Entonces me dejó un mexicano, me dejó a futbolista y hice una amistad volante con él, porque enseñar a la niña. Ajá. Oye, al mexicano dice, tú eres el mejor del mundo. Quería pagar yo. Total, que con la futbolista me voy a conocer la casa de Paco. Y es el único sitio donde no conocen a Paco de Lucía. Exactamente, sí. Así es. Sí. Y pregunto por la casa de Paco Lucía allí en un bar que lo que ponen un pescado. Sí. ¿Paco de Lucía dónde vive? ¿Dónde? ¿Quién es? Lucía, Sí. La italiana. Y pregunto al otro, Paco, y pregunta al italiano, todo el mundo, no sé. Y le dije, me da a mí por decirle, Antonio, que tiene pocos pelos. Es Antonio, sí, Antonio, claro, vive allí, Antonio. El hermano de Paco de Lucía. El Antonio, sí. Conocían al Antonio y no a Paco, sí. No, sí, de Paco hay, imagina, porque si algo le gusta a Paco, justamente son las guasas, son las gastar las bromas. Y bromas pesadas, Sí. Bueno, voy a contar una que no se puede contar. Venga, pero ya, no. Con la borrachera de agua que tenemos ya. Estábamos con el trío, que claro, pues llevaba las 3 guitarras para adelante, pues tenía guasa con el tiempo, con el esto, estábamos con el ritmo y Paco insistía mucho en el tiempo, en el ritmo, que era cuidado que se cae, cuidado que nos subimos, cuidado, y siempre nos decía algo, pero claro, yo estaba grabando esto y es que yo ya era más que nada por mantenernos en guardia, ¿sabes? ¿No? Decir que no va a la guardia, que esto tiene que ir así. Que ir así. Entonces, cada día nos daba un toque, aunque no hubiera pasado nada. Era como esto. Y un día, pues le estaba dando, no, que hemos corrido, no, que hay que relajarse más, que cuidado que nos caemos, cuidado que hemos corrido. Cuidado. Para tener y ya estamos ya un poco, ya. Y me acuerdo que un día le estaba dando una bronca a Cañizares, ¿no? Porque Juan, yo no sé qué. ¿No? Y ya Cañizares desesperado dice, Paco, ¿qué hago? Y dice, el ojete. Dice, suelto, no lo aprietes. Suelto, no. Como empecemos así, verás, ¿eh? Ya, vamos despediendo. Sí. No, como anécdota voy a contar una de las propuestas de conciertos que recibo y tal, pero la más original fue hará un par de años,
que se murió un fan del noruego, ¿vale? Y resulta que me manda un email el amigo suyo pidiéndome por favor que si Paco podía ir a tocarle al velatorio. ¿Cómo lo estoy diciendo? No sé, lo tengo guardado, ¿no? Y yo, claro, ni le contesté ni nada, porque le digo, vamos a ver, para contestarle, no, pero imagínate, ¿no? Lo que es pedirme, oye, por favor, pregúntale a Paco, porque este hombre era súper fan de él, que a ver si podía ir a tocarle al velatorio, la última. En ese sentido... Es que no se lo contaba, porque si se lo cuento, imagínate, me cierra la web. Aprovechando la privacidad de ese mundo cibernauta, de la red de redes, imagino, Silvia, que a vosotros también os han pasado más de una cosa en la página, ¿no? Con respecto, en Flamenco World, con respecto a preguntas, a curiosidades de estas que dicen, no, perdona, me voy a dedicar a otra cosa que... Bueno, la verdad es que no hay anécdotas así muy divertidas o tal, pero sí muy... dan como... a mí me emocionan muchas de ellas, ¿no? Porque me contaban ayer mis compañeros que llevan la tienda online, los que se dedican a gestionar la venta de productos, que venden, o sea, se han vendido unos cuantos miles de productos de Paco de Lucía a todo el mundo, que había un señor de Alaska que poco a poco fue haciendo pedidos hasta completar toda la discografía entera de Paco de Lucía. Era un súper fan y logró tener todos los discos de Paco en Alaska. Y luego me he traído así algún, porque están en la biografía de Paco de Lucía que tenemos en la web y en todos los discos, todo el mundo puede dejar comentarios. Y hay algunos que son, no sé, yo me emocioné ayer leyendo algunos y yo creo que aquí en Algeciras deberíais apreciar muchísimo cómo se ve a Paco fuera. Aquí hay uno que es gracioso, ¿no? de Jorge de Argentina, que dice: los más genios del siglo XX. Y su comentario es: Paco, Camarón, Maradona, Miles Davis, Franz Zappa y Piazzolla son Dios personificado. Luego aquí Jonathan Mendoza, de Perú, te supera todavía más, y dice que viva el flamenco 1000 millones de años más con Paco de Lucía. Y dice, en la tierra solo hay uno que puede ganar a Paco de Lucía y es el mismo Paco con el pasar del tiempo. Y resulta que es que esta persona es un niño de 16 años, con esa reflexión. Y luego Abdullah Assad, de Kuwait, nos dice... También insiste en lo de los 100 millones de años. Y dice que Paco de Lucía le robó el corazón y solo se lo devolverá cuando él consiga ser un buen guitarrista flamenco. Y como ese hay cientos que podéis consultar cuando queráis, porque son maravillosos. Yo hay algunos que recibo que ni les contesto, ¿no? Lo comento con Paco y de parte de él, pues... y no veas las contestaciones. Toca, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque yo he sido guitarrista y sé lo que se siente un guitarrista. Lo mismo que cuando vamos en los conciertos y a la hora de terminar el concierto hay 20 guitarristas que quieren entrar a saludarlo y tal. Claro, yo los pongo a todos en fila. Cuando voy, pues intento meter a todos los posibles porque sé lo que significa para ellos. Solamente no es darle la mano, sino el verlo cara a cara, ¿no? Que se quedan atrancados en la puerta y tienes que empujarlo porque se quedan petrificados, ¿no? Pero la verdad es que impone mucho. Hablabais antes del premio Niña de los Peines que le dieron en Sevilla. Yo fui como periodista a la rueda de prensa y recuerdo que todos los periodistas de Sevilla estaba todo el mundo súper nervioso y nadie quería preguntar nada. Y nos decían a Alberto García Reyes de ABC y a mí, por favor, preguntadle vosotros algo que sabéis un poquito más de flamenco, tal, que nos da mucho miedo. Con todo el mundo, pero es que hasta con los profesionales igual, ¿no? Es algo que es ese aura que tiene, que desprende, que deja a la gente, ¿no? Y aparte de él, luego la exigencia... La que hablábamos antes de la entrega del premio Niña de los Peines, ajá, que me parece que es algo que debe la gente conocer. Paco, que como todos sabéis es bastante parco en palabras y no es muy dado a dar discursos. Aquel año en el Palacio de Altamira, en Sevilla, cuando se le entregó el premio Niña de los Peines, dio un discurso magistral en defensa del flamenco y de los artistas flamencos como siempre, desconocidos, que él siempre lleva esa bandera. Él defiende siempre eso. Y la verdad es que yo creo que, entre otras muchas cosas, por eso dejó totalmente a la gente
callada, porque no había prácticamente nada que preguntar. Es que los premios que le han dado últimamente, o todos los que le han dado, no solo se atribuye a él, sino al contrario. Él hace como de espejo para proyectarlo a toda la gente que está dentro del flamenco y del mundo del flamenco y de los artistas, ¿no? Luego quiero destacar también lo exigente que él consigo mismo, ¿no? Es impresionante la exigencia que se tiene a él, no ya a la hora de componer, que eso ya es increíble. Eso lo he vivido, perdóname, Juan, esa exigencia que tiene Paco, ese nivel de profesional totalmente entregado a su profesión, en los minutos anteriores a salir a un escenario, que yo he vivido tanto junto a tantísimos artistas, y cada uno lo vive a su manera, y aquí José María sabe de lo que se está hablando. Hay algunos que son mucho más relajados, otros que están mucho más nerviosos, a unos les da por beber una copa, a otros por tomar café. Bueno, pues Paco, en ese sentido, primero es una persona que siempre se prepara sus uñas, sus dedos, y sale calentito ya al escenario. Pero en el año 2001 venía justo desde Londres y había tenido un pequeño problema con un dedo, el meñique izquierdo, sí. Que por supuesto era el secreto mejor guardado del universo. Y yo, bueno, lo vi muy extraño. Ese día lo vi mucho menos comunicativo, mucho más encerrado en sí mismo, más mosqueado. Y me atreví a preguntarle, digo, ¿qué te pasa, Paco? Con la más este dedo, no sé qué. No te preocupes, hombre, seguro. Ah, pero te duele y tal, ¿quieres algo? No, no quiero nada, tal. Bueno, tráeme un café. Y el camerino suyo, a donde tenemos nosotros el catering, pues hay un recorrido bastante grande. Y entonces voy a hacer, no te preocupes, yo traigo un café. Y voy a por el café y estoy preparando el café y miro así y me lo veo pegado detrás. Digo, pero bueno, que no quiere que un café. No, vengo. Y entonces ya se tomó el café allí con todo el mundo, estuvo charlando y ya lo vi yo mucho más relajado. Y desde luego el dedo meñique no se le notó en ese concierto. El dedo meñique es una consecuencia de los tiempos largos que ha estado sin tocar, porque él terminaba la gira y ya estaba 6 o 7 meses o 8, los que fuera, y no cogía la guitarra para nada. Entonces, claro, un mes antes o 2 de empezar la siguiente gira, se metía 24 horas diarias y eso es lo que le hizo fue como una artrosis, una especie de artrosis. Y un día antes del concierto de Marbella, él fue a una visita de un médico en Barcelona y justamente que yo ese día iba delante de ellos, iba yo antes para Marbella y mientras él estaba en Barcelona, y lo llamo porque fue con el Viejín también un guitarrista de Madrid, también con un problema parecido, y fueron los dos. Y total, que lo llamo después de, yo ya iba en carretera, ya digo, para Marbella, y lo llamo y digo, Paco, ¿qué te ha dicho el médico? Dice, que tengo que dejar la guitarra. Dice, la mejor noticia que me podía dar, que dejo la guitarra. ¿Qué dice? Y luego ya pues fue a otro, que fue el que en realidad le dio el secreto. Dice, es que lo que tiene que hacer es no dejar de tocar tanto tiempo ni tan seguido. Y ya, pues, la verdad que sí. Bueno, ¿alguna cuestión? Pero bueno, sin un dedo también hubiera tocado, ¿eh? Con 4 también, seguro. Ahora en Argentina, subo para lo de... Ha hecho el Honoris, sí. Y por lo visto Ramoncito, que es un amigo nuestro del niño, que diría lo mejor que tocaba la guitarra, ¿no? Que mi hijo estaba aprendiendo. Y digo, oye, aquí te presento a mi hijo Paco, que estaba loco hecho por conocerlo. Y dice, ¿tú eres guapo? ¿Te gusta la guitarra? ¿Tú eres guitarrista, no? Dice que no sé qué sí. Dice, a mí me ha extrañado con lo malamente que toca tu padre. Eso sí. Qué bueno. Fue otro también, un último disco creo que fue el del Cigala también, ¿no? Y claro, se lo envió a Paco para que Paco lo escuchara y íbamos, no me acuerdo si íbamos en el coche o cómo fue, y llama al Cigala para preguntarle a Paco que si le había gustado el disco. Dice, mira, fue poner la primera canción y tirarlo por la ventana. Así. Y lo tira por la ventana del coche. No, es así, es un... Bueno, a mí me gusta así. El tema de esta mesa es Paco en el mundo. Yo creo que
que tenemos muchísima suerte, que Paco esté en el mundo, pero sobre todo que esté en nuestro mundo. Pero, si me permitís todavía un apéndice más, que tengamos sensibilidad suficiente para darnos cuenta, porque a veces cosas tan buenas pasan de largo porque uno no tiene la sensibilidad de disfrutarla. Así que Javier Puga, Silvia Calado, José María Bandera, Juan Estrada, muchísimas gracias por estar aquí, por venir hasta Algeciras, y gracias a todos ustedes.